Bienvenidos a Código Metabólico, ciencia, evidencia y experiencia al servicio de tu salud. Un podcast diseñado para ayudarte a comprender el bienestar integral desde una perspectiva científica y actual. Conduce el Dr. Andrés Jiménez. Sean todos bienvenidos, señoras y señores. Esto es Código Metabólico, un podcast que está dirigido a vos, que está hecho y pensado solamente para vos. En este episodio vamos a tratar un tema muy interesante. Este tema se llama ¿cómo diagnosticar la obesidad en el año 2025? Bueno, para eso tenemos acá a nuestro invitado. Él es el doctor Federico Fariña. Él es médico que es especialista en obesidad, tiene una maestría en nutrición, especialista en diabetes y también es conductor del programa A Tu Salud, quienes cada jueves, cada semana estamos saliendo al aire. ¿Cómo estás, doctor Federico? Muy bien, muchas gracias Andrés por la invitación y así como decías, vamos a hablar de qué realmente cambió en este 2025 con relación al diagnóstico de una enfermedad tan importante y en aumento que es la obesidad. Así es, bueno, por mucho tiempo nosotros hablamos del diagnóstico de obesidad. En episodios anteriores todavía no hemos tratado así la obesidad como tal. Entonces, ¿cómo la gente que nos está viendo y también que nos está escuchando por Spotify, cómo puede entender y decir, bueno, yo me siento hinchado, siento que me siento grande, pero ¿será que tengo obesidad? Esa podría ser una pregunta de la persona que nos está escuchando. Realmente esa es una percepción que tienen los pacientes y generalmente no siempre se ajusta al real diagnóstico que tienen. Vengo porque tengo un poco de exceso de peso o tengo sobrepeso y ahí es donde es importante hacer el diagnóstico adecuado de la obesidad. Ya, entonces, ¿cómo esa persona en base a este podcast puede decir, bueno, yo soy obeso? El doctor Federico dijo esto. ¿Qué consideraciones tengo que tener en cuenta para decir, bueno, realmente estoy obeso? Porque recordando que la obesidad es cuando hay un acúmulo excesivo de grasa en regiones, ya sea en órganos, porque también la grasa se deposita en los órganos internos del cuerpo, que eso no se puede ver. Entonces me subo a la balanza y tengo sobrepeso. ¿Cómo sé si tengo obesidad, por ejemplo? Muy bien, yo creo que es importante destacar la utilidad durante las últimas décadas del índice de masa corporal. Se utilizó un montón, se sigue utilizando y probablemente se va a seguir utilizando. Y esa es una manera de hacer un tamizaje de la obesidad propiamente dicha. Entonces las personas en sus casas pueden seguir haciendo una fórmula muy sencilla del índice de masa corporal, es dividiendo el peso con la altura al cuadrado. Entonces yo multiplico mi altura, en mi caso 1,73 por 1,73. El resultado va a ser mi denominador y arriba va el peso. Entonces peso dividido ese resultado ya me va a dar un número. Si yo tengo de 25 a 29.9, tengo sobrepeso. Y si tengo de 30 en adelante, ya tengo obesidad. Y a partir de allí la obesidad se divide otra vez en grados de obesidad, grado 1, grado 2 y así sucesivamente. Entonces la gente puede hacer esta fórmula sencilla en las casas y nos sirve a nosotros los médicos como método de tamizaje, realmente para confirmar el diagnóstico. Hoy en día las limitaciones del índice de masa corporal justamente es esa, que no discrimina esa cantidad de kilos. Es una relación entre los kilos que tenemos y nuestra estatura. Serían los kilos que tenemos que tener para lo que medimos. Entonces hace una relación, pero no discrimina esos kilos en kilos de músculo y kilos de grasa, que es lo fundamental hoy en día para el diagnóstico que vamos a hablar también. O sea que en base a eso que vos estás diciendo, bueno, yo me subo a la balanza. Peso, vamos a decir que peso 82 kilos. En realidad peso mucho menos. Bueno, peso 82 kilos. Yo mido 1,72. Entonces yo hago Entonces yo hago 1,72 por 1,72. Okay, porque la vos gente medís 1,72, entonces vamos a hacer, la gente puede hacer en sus casas también. Exacto. 1,72 por 1,72. El resultado es 2,95. 2,95. Ok, entonces yo me subo a la balanza en mi casa y peso 82. 82 dividido 2,95.
El resultado es 27,7. Ahí nos va mostrando a la cámara cuánto es. 27,7. 27,7. Entonces tendrías en el diagnóstico de sobrepeso. De sobrepeso. Sí. ¿Por qué? Porque según lo que está diciendo el doctor Federico, aproximadamente entre 20 a 25 es normal. A partir de 25 a 30 ya es sobrepeso. Según este cálculo, cayó en 27,7. O sea que la persona, en este caso de forma hipotética, ya estaría ya en sobrepeso. Ahora, entonces la gente nos va a llamar, doctor, y nos va a decir, bueno, doctor, yo caí en sobrepeso, ¿qué hago? Uh-huh. Y ahí es donde realmente hay que acudir a la consulta y hacer una evaluación de la composición corporal, porque esa es la manera correcta que desde el mes de enero del 2025 se propone para un diagnóstico adecuado de la obesidad, y también las definiciones se van ajustando mejor a los hallazgos que podemos tener en base a la evaluación de la composición corporal. Entonces, en términos sencillos, composición corporal es saber de todos los kilos que tenés, en el caso del ejemplo que estábamos usando, 82 kilos, en base a eso, cuántos kilos tenés de músculo y cuántos kilos tenés de grasa. Entonces ahí hacemos un diagnóstico adecuado, y no solo para el diagnóstico es importante, sino también para el seguimiento. En breve vamos a contar por qué. Ya. Entonces, bueno, como decía entonces este episodio, ¿cómo hacemos el diagnóstico en el año 2025? Como bien contaba el doctor Federico, esto varió un poco según la última guía publicada en enero, el 14 de enero de este año 2025, que nos redefinía también los tipos de obesidad, las clases de obesidad y también cómo hacer el diagnóstico. Anteriormente nosotros en el consultorio hacíamos esto, le pesábamos, le tallábamos, hacíamos esta ecuación y nos salía en sobrepeso o nos salía en obesidad. Pero luego cuesta mucho poder discriminar, como bien decía él, que es separar lo que es el peso de la masa magra con el peso de la masa grasa. O sea, que es la distribución de la grasa. Y ahí es lo que yo te pregunto, ¿importa mucho dónde se localiza esta grasa o importa que haya exceso de grasa nada más en todo el cuerpo? No, es fundamental la distribución de la grasa corporal, porque siempre de manera práctica, yo siempre les digo a los pacientes, tenemos una grasa buena y una grasa mala. Entonces, para ser más gráfico, la grasa buena es la que se deposita por debajo de la piel. Esa generalmente no implica problemas para la salud metabólica sobre todo. Y es la que relativamente con más facilidad se puede llegar a perder. El problema está en la grasa que se deposita en el interior de los órganos. Y es ahí donde aumenta el depósito de algo que no tendría que estar allí. Entonces se empiezan a alterar las funciones del órgano en el cual se empieza a depositar de manera anormal la grasa en nuestro cuerpo. Y esa es la grasa visceral, que hoy en día también con los métodos que tenemos de evaluación de la composición corporal nos ayudan a determinar la grasa visceral, y eso también es importante para el tratamiento, porque lo máximo que tenemos que tener de grasa visceral sería de 10. Ese sería un valor que nos da la herramienta para la medición de la composición, y siempre los pacientes tienen muy aumentado este valor, y en el seguimiento del tratamiento es importante ir evaluando también esa grasa visceral, que es la grasa que repercute de manera muy negativa en la salud. Bueno, esa composición de la que hablas, nosotros hacemos un consultorio, se hace a través de un aparato, ¿verdad? Se llama bioimpedancia, digo bien, o impedancia bioeléctrica. Eso se hace, es indolora. Eso uno se sube y bueno, y va captando, va pasando una corriente eléctrica imperceptible que luego te va discriminando y sale eso en un informe. Uh-huh. Ahí nosotros sabemos la composición corporal y sabemos dónde está localizada esa grasa. Eso hacemos en el consultorio nosotros, pero ¿hay alguna forma de más o menos saber si es que yo podría tener grasa abdominal, grasa visceral? Sí. Por ejemplo, yo no soy muy gordito que digamos, pero yo tengo sospecha que tengo grasa visceral. ¿Cómo puedo saber eso? Sí, existe un diagnóstico que nosotros llamamos el diagnóstico de obesidad central, obesidad abdominal. Eso también es muy importante porque algunos pacientes, algunas personas pueden llegar a lucir delgados, pero tienen panza, como decimos. Entonces, a nivel del ombligo se puede
hacer la medición de la circunferencia de cintura y hay límites para las mujeres, es de 88 centímetros y para los hombres es de 102 centímetros. Entonces, ojo en las casas, se pueden medir la cintura a nivel del ombligo. Si a las mujeres el resultado es mayor que 88, el riesgo está aumentado para desarrollar varias enfermedades metabólicas sobre todo, y también para los varones está aumentado en el caso de que esta circunferencia sea igual o mayor a 102. O sea que con esa técnica, con esa fórmula, nosotros también podríamos saber si es que tenemos grasa visceral. Exacto. Pero ¿cuál es el impacto? Porque nosotros en cada programa, recordando que el doctor Federico también es conductor del programa Tu Salud, siempre hacemos referencia y hablamos y hacemos educación, porque esto es lo que realmente va a cambiar la historia de la población, de la situación en la que estamos respecto a la salud. Entonces yo siempre hacemos educación y pregunto, ¿por qué importa tanto saber si una persona tiene grasa visceral o no tiene grasa visceral? ¿Cuál sería su impacto eso? Y es fundamental conocer eso, y vamos a utilizar uno de los órganos que con mayor frecuencia es la víctima de este exceso de grasa visceral, que es el hígado. El hígado tiene innumerables funciones para nuestro cuerpo, es crucial que este hígado funcione bien. Y muchos ya habrán escuchado este término de hígado graso, el diagnóstico de esteatosis hepática, que sería básicamente lo mismo, es grasa en el hígado. Y también el concepto de la gente de que, ¿por qué tengo hígado graso si yo no consumo muchas grasas? Eso en otro capítulo también podemos hablar, pero en sí, cuando se empieza a acumular... Ya vamos anotando ahí todos los temas para Sí. los próximos episodios. Cuando se empieza a acumular grasa en el hígado, entonces el primer diagnóstico es hígado graso. Y a la larga, si eso se mantiene en el tiempo, ya empieza a alterar las funciones del hígado y también genera el tejido adiposo, los adipocitos, que son las células que acumulan la grasa. Llega un momento que están en su tope de almacenamiento y envían señales avisando que ya no pueden almacenar más. ¿Qué son esas señales? Son citoquinas, que son mediadores de la inflamación. Por eso se caracteriza también la obesidad por ser una enfermedad con una inflamación de bajo grado. Entonces, esta señal que da el adipocito de que ya no puede almacenar más genera una inflamación de bajo grado en nuestro cuerpo y eso va deteriorando. Y a nivel hepático lo que ocurre es que primero se deposita la grasa a ese nivel. Después esto empieza a inflamarse. Tenemos a la esteatohepatitis. Es un hígado que tiene grasa y que ya se está inflamando. Luego, si nosotros no revertimos esta situación, empieza el proceso de cicatrización, la fibrosis. Y esto puede terminar en un carcinoma hepatocelular. Entonces, el carcinoma, cuando hablamos de carcinoma, ya es un cáncer. Exacto. Justamente todo este tema nosotros habíamos hablado en el episodio. Entonces le invitamos a las personas que quieran saber más acerca de estatosis hepática, hígado graso no alcohólico, pueden entrar, suscribirse acá en el canal de YouTube y ver el tercer episodio que habla específicamente de estatosis hepática. Entonces ahí el doctor Federico ya nos hacía mucho énfasis respecto a esto, de que la grasa se va depositando dentro del hígado, se llama esteatosis hepática. Esto ya no es normal, ¿verdad, doctor? No. O sea que no es que nosotros decimos, se deposita grasa nomás, baja de peso, esto ya genera un impacto a nivel cardiovascular. Sí, un impacto metabólico y cardiovascular. Y el paciente trae sus estudios, nosotros podemos utilizar fórmulas sencillas y utilizamos también variables como la edad, el número de plaquetas y las enzimas que normalmente son reguladas por el hígado ya empiezan a aumentarse también. Esos son indicios de que la función del hígado se está alterando a consecuencia de esa grasa que está afectando la estructura. Entonces, siempre que la estructura de un órgano se altere por cualquier motivo que sea, la función también se va a llegar a alterar. Ya, entonces vemos que la grasa visceral podría también ser la grasa ectópica, llamamos nosotros, se deposita alrededor del corazón, se deposita alrededor del riñón, se deposita, ya dijimos, en el hígado, alrededor del hígado y de otros órganos, incluyendo el músculo. Ahí en el músculo también se puede depositar la grasa y esto realmente altera la función de todos estos órganos. Y así también viene la grasa
abdominal, como bien hablamos, ese abdomen prominente. Y como decía el doctor Federico, esto libera sustancias proinflamatorias, se llaman, que van inflamando al cuerpo. Pero cuando hablamos de inflamación, no hablamos que el cuerpo se empieza a hinchar, sino que hablamos de sustancias que van produciendo daño en los vasos sanguíneos, se llaman interleucinas proinflamatorias. Bueno, entonces hicimos ya el índice de masa corporal, el paciente está en sobrepeso, el paciente está en obesidad y ahora hacemos otra técnica para hacer el hallazgo, para decir tiene obesidad, porque estamos hablando de la nueva guía 2025. Sí, para hacer el diagnóstico propiamente dicho, utilizamos la composición corporal. Existen varios métodos. La balanza que te hace la bioimpedancia es lo más práctico y accesible para muchos. Y al principio de este episodio te decía que el índice de masa corporal se va a seguir utilizando porque estas herramientas diagnósticas tienen un costo elevado. Entonces, ¿qué es lo más rápido, lo más reproducible? Sigue siendo el índice de masa corporal. Podemos corroborar también ese resultado con la medición de la circunferencia de cintura, laboratorio, pero una vez que hacemos la composición corporal, hacemos el diagnóstico exacto en base a la cantidad de grasa que tiene el cuerpo. Y ya cambiaron también algunos conceptos. Hoy en día ya no se habla de un sobrepeso, ya se habla de preobesidad. Y cuando hablamos de obesidad, también tenemos dos grandes grupos en los que los pacientes pueden estar. El grupo de la obesidad preclínica y el grupo de la obesidad clínica. ¿Cuál sería la diferencia? Entonces, cuando el paciente tiene una obesidad preclínica, quiere decir que todavía no tiene ningún tipo de manifestación a consecuencia de esos kilos de grasa de más, de ese exceso de adiposidad. Pero ¿por qué es importante catalogarle a esta obesidad como preclínica? Porque ya hacemos un diagnóstico y ya nos indica que tenemos que actuar, ya tenemos que tomar medidas, iniciar un tratamiento para disminuir ese exceso de adiposidad para no llegar a la obesidad clínica, que ya se caracteriza porque tiene repercusión en algún órgano, sistema. Si el paciente ya tiene diabetes, obesidad, dislipidemia o incluso si ya no puede realizar actividades cotidianas que parecen tan sencillas, pero la obesidad puede limitarte a atarte solo tu cordón, a hacer las actividades de la casa como cocinar, barrer, no puedes sentarte y no puedes levantarte solo, subir las escaleras. Entonces eso es muy importante y esas también son consecuencias de la obesidad y en ese caso ya es clínica. Entonces ya cuando la obesidad empieza a afectar, a dañar algún tipo de órgano, entonces ya hablamos de una manifestación propia del tejido adiposo, que es la obesidad clínica, como bien nos está hablando el doctor Federico. Bueno, entonces él hablaba de la impedancia, de la bioimpedancia, y que también hay otras medidas antropométricas que él mencionaba, que es la medición, que esto también se hace en consultorio. Y ahí recién podemos decir que el paciente se encuentra en un estado de obesidad. Ahí recién podemos decir nosotros que el paciente ya se encuentra con esta enfermedad, porque en otro episodio hablábamos de que la obesidad no es solamente una condición, no es decir, hola, soy obeso, o tengo limitaciones en esto, no puedo hacer actividad física, o no me puedo vestir, no me entra mi ropa. Va mucho más allá de esa parte. La obesidad es una verdadera enfermedad que fue reconocida hace algunos años, realmente muy pocos años recién, que la Organización Mundial de la Salud ha declarado o ha reconocido a la obesidad como tal, una verdadera enfermedad. Bueno, entonces hacemos el diagnóstico y la gran pregunta es, ¿qué hacemos ahora, doctor? ¿Es tratable? En otro episodio estaremos nosotros hablando acerca del abordaje terapéutico, de las herramientas, de los fármacos que tenemos, porque ya tuve varios pedidos de temas y uno de ellos es acerca de hablar de los medicamentos tan famosos que hoy tenemos disponibles para la obesidad. Pero entonces cuando hacemos el diagnóstico, ¿qué hace el paciente? ¿Cuál es el impacto de decirle, mira, tenés obesidad? ¿Qué pasa ahora? ¿Es tu culpa? ¿No es tu culpa? ¿Es tu responsabilidad? ¿Qué hacemos ante el diagnóstico de la obesidad? Bien, lo más importante es transmitirle al paciente que cuando hacemos el diagnóstico de obesidad, la obesidad es una enfermedad. Así como cuando nos enfermamos de la garganta, tenemos amigdalitis, tenemos que tomar antibióticos.
la obesidad también necesita tratamiento y va más allá de simplemente cambiar los hábitos que son pilares fundamentales. La alimentación saludable es clave para el tratamiento, la actividad física también, pero como es una enfermedad necesita también un tratamiento farmacológico y eso es lo que yo primero trato de transmitirles a los pacientes. Y otro detalle no menos importante es que es una enfermedad crónica, no se cura. Entonces, incluso cuando los pacientes ya estén delgados, ya hayan perdido todos esos kilos, el tratamiento debe estar, el tratamiento y el seguimiento debe acompañarle al paciente de por vida, porque quizás perder esos kilos no sea lo más difícil. El gran desafío es mantener el nuevo peso. Entonces, ese es el desafío de todos los días a corto, mediano y largo plazo. Entonces, el tratamiento, explicar y dejar bien en claro que es multidisciplinario. Ahí tiene que estar la nutricionista asesorando la alimentación, tiene que estar algún kinesiólogo, fisioterapeuta asesorando y adaptando también la actividad física a las posibilidades de cada paciente. El médico que va a estar coordinando prácticamente todas estas especialidades. La psicóloga también es muy importante, porque a veces incluso los pacientes tienen que hacer las paces con la comida y en eso ayuda. Tienen que reconciliarse. Reconciliarse con la comida, tienen que saber comer todo, tienen que saber que nada está prohibido y deben saber encontrar el equilibrio entre darse los gustos, pero comer lo que el cuerpo necesita. Y saber también que hay que quemar todo lo que se come. Entonces no hay tantos secretos, pero es transmitirle toda esta información a los pacientes para que sepan que no es su culpa, que no es fuerza de voluntad. Es una montaña rusa. Quizás al principio todos se sienten motivados. Después en algún momento la motivación se pierde. Por eso que es tan fundamental desarrollar la disciplina también para que toda tu vida puedas llevar a cabo estos cambios que lograste. Entonces, para nosotros también llega a ser frustrante, pero siempre el médico es el que tiene que estar de pie para seguir estimulando y manteniendo a todo el equipo y para beneficiarle a ese paciente que es súper importante y que asume también un compromiso con una enfermedad que es la madre de un montón de enfermedades. Y también inclusive está asociada con la aparición de cáncer. Entonces, un poco para ir resumiendo, para ir terminando este episodio de esta temporada, hacemos el paciente consulta a tiempo, tiene sospecha de que está con sobrepeso, sospecha de obesidad, hacemos el diagnóstico, hacemos el índice de masa corporal, pasamos a la bioimpedancia, vemos cómo está la distribución de esa masa grasa, la masa magra, y nos sentamos a hablar con el paciente, a dialogar, a negociar en cuanto a cómo vamos a hacer el tratamiento, en cuanto a la comida, qué vamos a quitar, qué vamos a poner, y bueno, ya se inicia un tratamiento, porque en consultorio, como decía el doctor Federico, le explicamos al paciente que el paciente está padeciendo de una enfermedad crónica que es progresiva, que también es degenerativa, que también afecta a todos los órganos del cuerpo, pero que también existen herramientas para poder tratar a esta enfermedad, a esta verdadera enfermedad llamada obesidad. Bueno, entonces vamos a seguir en otros episodios. Esto fue un episodio más de Código Metabólico. En este episodio estuvimos hablando acerca de las nuevas herramientas de diagnóstico para la obesidad 2025. Nos encontramos en otro episodio más. Esto fue Código Metabólico. Gracias por acompañarnos en este espacio de ciencia y salud. Te esperamos en el próximo episodio con más herramientas para transformar tu bienestar, con el doctor Andrés Jiménez.